Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Les saluda Nelly Canseco en compañía de Gerardo Canseco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo les va? Y hoy con un tema alusivo a las fechas que vamos a conmemorar, pues nosotros celebraremos el amor a la patria, que es algo que siempre hay que tener, que ojalá como mexicanos nos identifique y que es algo que hay que cultivar. Bienvenida nuestra querida Raquel Peiseco Vicios. Muy buenas tardes, mis queridos Nelly y Gerardo. Pues aquí compartiendo los micrófonos con ustedes, con nuestro apreciable público y recordando tiempos idos, bastante idos, cuando en la escuela conmemorábamos lo de los niños héroes. Y yo recuerdo, como a mí me lo contaron, porque en cuestiones de historia pues puede haber muchas versiones, ¿no? Depende quién la escribe. Generalmente la escriben los vencedores, pero también la historia tiene muchas modificaciones porque cada quien la usa como le place. De todos modos, como yo he aprendido y quisiera inculcar esto también, que de cualquier suceso hay que aprender lo bueno, lo que nos puede dejar, de lo que podemos aprender. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la historia, cuando me contaba, ¿no?, cuando yo estaba en la escuela, que en 1847 hubo una invasión de Estados Unidos a México. Se querían nuestros queridos vecinos del norte se querían apoderar de la Alta California, de Nuevo México, algunos territorios. Entonces invadieron el país, llegaron hasta el Molino del Rey, tomaron el Molino del Rey y llegaron hasta el castillo de Chapultepec, el famoso castillo de Chapultepec que ha jugado un papel tan importante en la historia. Entonces, dicen que el castillo, pues había 50 cadetes, que la defensa estaba a cargo del general Nicolás Bravo. Él contaba con 800 soldados, mientras que el ejército americano contaba con 7,000. Y el general Bravo dio la orden de la retirada, que se retiraran los cadetes menores de edad, pero, según me contaron, que la mayoría se rehusó a hacerlo. Y también la historia recuerda a 6 cadetes que dieron su vida por salvar a la patria. Entre ellos estaba Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Fernando Márquez, Agustín Melgar y el teniente Juan de la Barrera. No recuerdo cuál de ellos realmente, me contaron que uno se envolvió en la bandera y se tiró desde arriba. No sé si esto es mito o fue historia o fue real todo este asunto. El asunto que la guerra existió y hombres murieron por la patria. Sí, uno de ellos fue Agustín Melgar, que tenía 18 años y que estaba en el castillo, lo hirieron y ahí estuvo hasta que lo encontraron el 15 de septiembre. O sea, lo hirieron el 13 y imagínate nada más, le amputaron la extremidad y ya no hubo nada que hacer. Entonces fue uno de los defensores de la patria. Sí, y luego, bueno, después del 13 tenemos el 15, que ya es otro asunto, que es la independencia de México. Y realmente, yo no sé si tenemos mucho que festejar el día 15, pero algo sí tenemos que recordar, que hubo gente que luchó por un México independiente, por un México justo, porque la gente que luchó en aquel entonces pues estaba inspirada en los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? La igualdad, la fraternidad. Y eso te hace pensar que si tanta gente dio su vida para que tuviéramos esto, ¿qué ha pasado con las generaciones nuevas? Que en lugar de hacer que el país camine para adelante, se quede estancado. Y tenemos que cada vez hay marchas, maestros que no dan clases. Independientemente, yo no digo que tengan razón o no tengan razón, tendrán sus razones, pero digo, ¿a dónde vamos a llegar
con este México en donde no hay educación, cuando para mí, y yo creo que así lo han demostrado países educados que tienen un alto grado de preparación de su gente, que son los países más adelantados, más avanzados. Y en México realmente nos estamos estancando. Los maestros no dan clases. ¿Qué tienen que ver los niños con el problema que tienen los maestros con el gobierno? ¿Por qué tienen que ser ellos los paganos? Estamos dándole en la torre al país. Y a la mejor hora son los hijos que son del otro, pero mañana serán los nietos míos. Entonces, ¿qué país le vamos a dejar a las nuevas generaciones? ¿Cuál es nuestra obligación? Entonces aquí es donde entra el amor a la patria. Uh-huh. Y digo, la gente que dio su vida, la dio por amor a la patria. ¿Qué es la patria? Bueno, la patria es el lugar donde uno nace o donde uno es acogido y donde uno se desarrolla y establece conexiones. Son lazos culturales, lazos de hermandad, lazos de amistad. Y el terruño llama. Si uno ha pasado tantos años en un lugar, pues te vas acostumbrando y vas queriendo ese lugar. Cuando tú sales de México con el pasaporte mexicano, pues sales con una confianza y con un placer, porque sabes que ese pasaporte en todos lados es aceptado, ¿sí? Y como que se te abren las puertas. Entonces, bueno, algo hemos hecho bien. Nuestra imagen ante el mundo parece que no es mala. Pero desgraciadamente la imagen hacia el interior, yo creo que de veras nosotros hemos dejado de querer la patria. Y para mí la patria es como la madre. Y a la madre no la dejas de querer nunca, porque la madre te da la vida, te da tu personalidad, te cobija, te ayuda, te apoya. Y la patria, pues la patria somos todos los que vivimos en este lugar. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que estamos haciendo por México? Hay muchas cosas que no nos gustan, pero antes que estar componiendo al otro, me tengo que preguntar qué estoy haciendo yo, qué aporto yo para que este México, este lugar sea un poquito mejor que el que encontré. Yo como persona, algún papel tengo que tener en la vida, por algo estoy viva. Si Dios me mandó al mundo o estoy viva, pues algún papel tengo que desempeñar y una misión tengo que cumplir. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Y si hablamos de amor, ¿qué entendemos por amor? Amor es ayudar al prójimo, porque el bienestar del prójimo también es mi bienestar. Si yo estoy peleada con todo mundo y le deseo mal a todo mundo, ¿en qué ambiente me voy a desarrollar y cómo me va a ir a final de cuentas? Entonces, tengo que ver por los demás y pensar en los demás. Sí, el amor tiene que ver con el respeto, tiene que ver con ser honesto, tiene que ver con ética. Sí. Yo les comparto hoy a nuestros radioescuchas, antes de decidir estudiar la carrera de psicología, me tocó la fortuna de acompañar a mi papá, el licenciado Gerardo Canseco, que impartía la cátedra de Psicología del Mexicano en la universidad. Y bueno, era una clase increíble, fue una de las razones por las cuales yo decidí estudiar psicología. Y era impresionante, bueno, lo que ahí planteaba en esta cátedra. Como muchas veces, pues si nosotros hablamos de México, estamos hablando de una nación llena de valles, de montañas, de centros turísticos, de playas inigualables, de flora, de fauna, de pueblos vastos, o sea, con una riqueza que ya quisieran muchos otros países que no cuentan con la riqueza que nosotros tenemos. Es una tierra donde pues hay guerreros, donde se lucha, donde se canta, donde se ríe, donde se baila. Nos caracteriza todo eso a los mexicanos, por trabajadores también. Y por eso pues se han ganado los mexicanos lugares y en otros países como es en Estados Unidos. No por nada pues han ido forjando, incluso arriesgando su vida para estar allá, para ganar unos pesos y poder mandar a su familia. Desgraciadamente hay cosas dentro de los mexicanos que habría que revisar. Y uno de ellos, ya lo mencionas, Raquel, la educación. Si no invertimos en esto, si no cuidamos, pues uno, la formación de los maestros, que realmente sean maestros. Dos, que tengan amor. Y de verdad se nota cuando un maestro tiene esa vocación por enseñar y por transmitir algo y que deje un legado a sus alumnos. Yo sé que a veces pues es mucha la necesidad y se trabaja porque no hay de otra, ¿no? Pero entender
no estamos trabajando con máquinas, no estamos picando botones. Un maestro tiene un legado mucho más profundo, está metiendo ideas en la cabeza de un niño, le está enseñando lo que puede hacer en un futuro. Y pues no es enseñar cosas, conceptos, como decías, pues de qué nos sirve, ¿no? Que si Agustín Melgar fue o no fue, y que Juan Escutia se aventó con la bandera o no se aventó, y que hay otra teoría que no, sino simplemente el respetar lo que somos como mexicanos, lo que somos como patria, pero seguiremos hablando de esto después de esta pausa. Si sufres de estrés y ansiedad, nuestro paquete Mejora tu Ánimo es ideal para ti. Te ayudará a proteger tu cuerpo sin comprometer tus defensas, podrás desinflamarlo en todos los aspectos y lograr un descanso reparador. Llámanos o envíanos un WhatsApp. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Hoy en Excelencia Personal, hablando del amor a la patria, y pues sí, dice Raquel Peisecovicius que cómo está el dólar, sí, ¿verdad? Hay muchas cosas que de repente nos afrontan adversidades. Y bueno, de esto que hablábamos de la educación, que es un pilar y que hay que invertir más en esto. Y pues si tú, Radio Escucha, tienes la fortuna de ser maestro, no importa de qué, de preescolar, de primaria, de secundaria, ponle todo el amor del mundo, todo el cariño. Digo, yo tengo la fortuna de haber conocido en mi historia personal maestros que nunca se me van a olvidar. Uno de ellos que era de historia, precisamente, y que me enseñó a pensar, no aprenderme como merolico la historia, sino a pensar y a decidir qué opinaba yo, por ejemplo, del porfiriato. Y esto es importante, ayudarles a nuestros hijos a que vayan desarrollando este pensamiento crítico, pero no a que unos son malos y unos son desgraciados y otros son buenos, y que si no estás de acuerdo, pues esos están mal, sino más bien al respeto. Habiendo tantas etnias en México, como decía, tanta riqueza, pues el respeto es tan importante. Raquel. Fíjate que ahorita que has mencionado tantas cosas, se me viene a la cabeza en primeras, ¿qué es un maestro? El maestro es conocimiento y es arte, porque no todo el que sabe puede transmitir o sabe cómo transmitirlo. Tú puedes ser un experto en biología, tener tu doctorado en biología, y a lo mejor a la hora de transmitirlo a tus alumnos no sabrás cómo hacerlo. Claro. Entonces, el ser maestro también, aparte de los conocimientos que tienes que tener, porque ¿qué les vas a enseñar a tus alumnos? Tienes que tener el arte, el amor por ser maestro. Y estas son cosas que no puedes heredar, ¿sí? El médico no le puede heredar el título a su hijo, porque claro, a la hora de hacer una operación, pues tendrá el título, pero no va a saber cómo hacerla. No, hombre, imagínate, le opera el lado equivocado. Entonces... Nada más no funcionaría así, imagínate. Entonces, como que tendríamos que revisar todo esto, ¿no? ¿Qué capacidad tiene cada quien para ejercer la profesión o el trabajo que está cumpliendo? Yo creo que ese es uno de nuestros graves problemas. Sin duda, Raquel, y otro también muy complejo en México, pues es el famoso milusos, ¿no? Ahora ya lo ves con todos los cambios que hubieron en secretarías, pues que empezó a sonar eso otra vez, porque dicen, oye, ya está en una, en otra, pues es todólogo el señor. Pues también es difícil, yo sé que es difícil en una posición así saber en quién vas a confiar. Pero la verdad es que también es algo donde mete al que mejor sea capaz en lo suyo. Claro, ahí yo voy a discernir un poco contigo. A ver, cuéntame. Una cosa es en quién vas a confiar, sí, por la cuestión de su capacidad o de su honradez. Sí, o lealtad inclusive, ¿no? Sí, y otra cosa es qué tanto puede desempeñar el trabajo. Claro, son dos cosas diferentes. Sí, porque tú puedes tener a alguien en el que tú confías ciegamente, pero a la hora de dejarle una tarea, pues no te la va a poder hacer. Porque Oye, no pero es no capaz. estamos en desacuerdo, Raquel. Por el contrario, estamos totalmente de acuerdo. El tema aquí justamente es lo criticaron. Entonces me quitaste la oportunidad de discutir contigo, pero no importa. Discúlpame, sí. No, mira, el tema es ese. O sea, yo creo que es el tema de que lo cambian porque confían en él.
y lo pasan de una a otra. Pero ¿qué sucede? ¿Quién sabe La si realidad sea es que no capaz? sabemos si tenga la capacidad para estar en tantas cosas tan diversas. Mira, dicen que Pues zapatero a sus zapatos, zapatero digo. a tus zapatos, Sí. ¿no? O si eres bueno para todo, a lo mejor no eres bueno para nada. Pero es que se bajó del barco el otro. Por ciertas decisiones No sé de difíciles. qué Bueno, barco ahí- estás ahí, hablando. a ver, pero yo- no hablemos de barcos porque Algo luego que... ha habido muchos naufragios. Sí. Sí, no, ni le Y muevas. fíjate cuántas pérdidas, no hablemos de barcos. Claro, ahora con el huracán hubo uno por ahí, tienes razón. Sí, además uno por negligencia y órdenes tontas que se dieron, ¿no? Hijo, sí, bien complejo. Pero bueno, a ver, el mexicano yo creo que siempre nos hemos caracterizado por mucha creatividad. Cuando viene gente de otros países y ven, pues que a lo mejor hasta en el periférico donde hay tráfico se aprovecha y entonces ya la hice y ahí voy a vender mis tortitas de nata. Bueno, ya encontré un punto, ya encontré una necesidad y busqué cómo satisfacerla. Eso es Bueno. una creatividad única de los mexicanos. Bueno, porque es luchón. Y Claro. eso es maravilloso y eso es digno y característico de muchos mexicanos. Yo creo que hay que trabajar en otros valores que pues se tienen que aprender, y ya estaremos hablando de eso en este programa, quizá la próxima semana sería un buen momento, de cómo inculcar valores a los niños, porque, a ver, la honestidad, ¿por qué hay países donde tú dejas tu celular y se te olvida en el taxi y te localizan y te lo entregan? Y a mí me pasó, dejé mi cartera en un país, en una banca, fui al lugar donde entregan los objetos perdidos y ahí estaba con mi dinero, con mis tarjetas y con todo. Eso Porque es hay una difícil. cultura que- donde entienden que es de alguien, ¿no? Sí Sí, sucede, pero hay que aprender y eso se enseña desde chiquitos. A ver, si esa cartera no es tuya, devuélvela. Si ese dinero no es tuyo, devuélvelo. Si Sí, no, esa no es me calle... saqué la lotería, ¿no? Es de alguien. Y como decías, Raquel, el amor a la patria. Esta Pero patria es- es tuya, esta calle es tuya, es esta parte de banqueta la es tuya. formación. Claro. Dices, ¿por qué hay países? Bueno, fíjate en qué nivel están esos países también. Por ejemplo, yo me acuerdo, y esto hace años, una vez que fui con mi esposo en paz descanse, fuimos a Japón, acababan de salir las videos y se compró una y le gustaba mucho platicar, entonces se puso a platicar con alguien, la video quedó olvidada no sé por dónde, un par de horas después se acordó de, ¡ay, mi video! Ándale. Y entonces va y está en el mismísimo lugar que la había dejado. O sea, nadie la había agarrado. Sí, hay Qué lugares bárbaro. donde la gente... Y fíjate que yo recuerdo una vez un japonés me dijo, es que aquí uno es responsable por todos. La conducta de cada uno cuenta porque es la imagen del país. Exacto. Entonces tú sientes responsabilidad por esa comunidad a la que perteneces. Porque así como eres tú, van a calificar, van a generalizar. Hay lugares, por ejemplo, en que el robo es terriblemente castigado. Yo me acuerdo en Singapur, me contaron que y son chinos, pero hay chinos de acá y chinos de allá. Por ejemplo, en Singapur decían que cortaban la mano si te encontraban robando. Son culturas muy fuertes. En Turquía, pues un ladrón se va 60 años a la cárcel, no importa lo que haya robado. O sea pequeño, sea grande. Sí, entonces, pero no nada más sufre el ladrón, sino sufre toda La sociedad. su familia, porque Claro. la sociedad como que lo hace a un lado, no lo toma en cuenta. Y también es amor propio. Digo, a ti no te gusta que te roben, pues no robes al prójimo. Pero esto es cultura y es algo que se inculca desde la casa, desde que el niño nace, porque el hombre es un animal de hábitos y tú tienes que enseñar que esto sí y esto no y por qué no. Porque el amor es eso, es ser honesto, es ser respetuoso, tienes que respetar las ideas de los demás. Puedes no comulgar con ellas, pero respétalas, porque ¿sabes qué? Que también la diferencia te enriquece. Si todos pensáramos igual, Qué no aburrido. desarrollaríamos ni la mente, ni el conocimiento, ni nos quedaríamos todos ahí estancados. Lo bueno es que, perdón, es que hay ideas diferentes y si tú tienes la capacidad, Claro, perdón, de- y si tú tienes la capacidad de escuchar al otro y tener la mente abierta para ver qué aprendes, bueno, pues te enriqueces. Pero si tú crees que la verdad absoluta tú la tienes y ya no tienes nada que aprender, pues en ese momento ya estás acabado. Ya no tienes para qué vivir, ya tus metas se acabaron, tu vida se truncó y tu desarrollo pues se fastidió. Entonces, el respeto por los demás.
Ahorita que tenemos tantas luchas, que si este piensa así, que si el otro piensa así, que qué es lo correcto, bueno, discutamos qué es lo correcto, qué es lo que a ti te parece correcto, porque qué es lo correcto, si cada quien según percibe, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad la conoce el de arriba, porque nosotros solamente percibimos partes de esa verdad. Sí, sin caer en un relativismo, ¿no? No, con Sí, el bueno, respeto, entonces, con el respeto a los demás. Sí, que eso es muy lo que importante. yo creo, pero no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero respeto lo que dices. Claro. Y no impongo mi ideología porque soy una minoría, que es algo que hay que cuidar. pues Pero antes de seguir discutiendo, vamos a una pausa. ¿Has subido de peso? ¿Te ha costado mantenerte en tu talla? Necesitas el paquete Peso Perfecto. Mejorará tu digestión, te ayudará a absorber los nutrientes de los alimentos de mejor manera y acelerará tu metabolismo. Contiene los nutrientes esenciales combinados para reparar tus células, que incluye vitaminas, minerales, enzimas, grasas buenas en un solo producto, además poder desintoxicar tu organismo. Adquiérelo, es tan fácil como contactarnos. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Hoy en Excelencia Personal estamos hablando del amor a la patria y eso es algo que se inculca desde casa. Yo creo que la invitación del programa que estamos haciendo es invitar a cada uno de nosotros a que analicemos cómo desde nuestro hogar fomentamos este amor. No es algo que se vaya a dar de la noche a la mañana, no es algo que pues se vaya a generar por arte de magia, sino que hay que cultivarlo. Gerardo. Raquel, ¿por qué de pronto como mexicanos nos atrevemos a ser alegres, a ser amorosos, a ser amables cuando viene alguien de fuera y queremos que se lleve la mejor impresión de México? Y sentimos mucho orgullo. Ya lo decías tú, sale uno del país, llevas tu pasaporte y siente un orgullo de ser mexicano. Pero ¿por qué de pronto en México, entre nosotros, entre nuestros compatriotas, nuestros hermanos mexicanos, donde mejor deberíamos de actuar, ahí no importa? ¿Por qué tenemos esa idea? Sí, como doble personalidad, como ¿qué queremos? Engañar al de afuera, ser grosero con el de adentro. O a lo ¿qué es lo mejor que nos engañarnos pasa? a nosotros mismos también, ¿no? Puede ser. Bueno, aquí entramos en un problema de lo que es la imagen. Uh-huh. Sabes que ante los demás, pues siempre queremos mostrar nuestra mejor cara, Sí, sí. porque todo lo que tengo de feo, porque todos tenemos cosas horribles. Sí, blanco y negro, claro. Entonces, todo lo que tenemos de Matices. feo, pues lo tengo yo, pero yo no quiero que el otro sepa, Que el otro no lo vea. que el otro no lo vea. Entonces, queremos aparentar lo que realmente no somos. Porque si fuéramos, si nos portáramos, si fuéramos seres íntegros, en donde lo que pensamos y lo decimos van de acuerdo, Con lo que actuamos. entonces con todo el respeto, pero le dices al otro lo que estás pensando, no que recibes las cachetadas que te da y tú todavía le dices gracias, ¿verdad? Híjole. Sí, no. Entonces, Y ni le muevas, que de esos hay ejemplos miles, ¿no? pues sí, pero uno tiene que ser honesto en la vida. Entonces, el ser íntegro yo creo que es una de las grandes cualidades humanas de las que desgraciadamente carecemos. Y bueno, pues lo vemos en la política, ¿no? Los discursos van por un lado y la Las realidad acciones va por el otro. La gasolina ya no va a aumentar cada mes. Bueno, a lo mejor tienen razón porque no dijo en qué año. Sí, no, deja tú, Raquel, pero queridos amigos, queridos compatriotas, pensemos tantito. Si a mí me dieran ahorita la opción de escoger, Raquel, con todo cariño, regresaría a la política que implementó, creo que desde Cedillo, que aumentaba cada mes, pero poquito. Ahora fue peor porque desde junio o desde antes estás pagando lo que estarías pagando en noviembre o diciembre. Fíjate lo que te estoy diciendo, pero nadie implica eso. A mí, ¿sabes lo que más me molesta? ¿Cómo? Perdón, a mí no Ya me está molesta. topada. No me molesta tanto el aumento de la gasolina, que sí me cae mal. Sí, claro. Bueno, que sí afecta a la sociedad, digo. Sí afecta, pero lo que más me molesta es el engaño. Sí, eso. Fíjate que yo con el engaño no me llevo muy bien. Sí, cae gordo. Sí, entonces que me digan una cosa, Se nos indigesta, que hagan digamos. otra, Ujú. yo pierdo toda la confianza en la gente que lo dice.
Pues sí. Ese es el problema, ¿no? Claro. Porque digo, a ver, si esto sucede con una cosa tan pequeña, ¿cómo sé yo? En política me va a vender que va a pasar esto y va a ser el otro, y a lo mejor me voy con la... Sí, con la idea de que finta, sí, claro. Y a la mera hora va a ser todo lo contrario. Sí, ¿cómo recupero esa confianza en esta persona? Claro. Ese es el problema, que pierdes la confianza Pierde la credibilidad. y ya no crees. Pero bueno, más Ahora, allá ¿cómo separar eso del amor a la patria? Porque digo, podremos estar de separarlo, acuerdo no, con es unos que tiene que ver, políticos o es con justo otros. lo que iba a decir, no se claro. puede separar. Más allá de los políticos, empieza en la familia de cada uno de nosotros. Eso es, Nelly. Si tú tienes un taller y te llega un cliente a arreglar un coche y tiene descompuesto una cosita y le dices que tiene descompuestas 10 y le cambias piezas y le robas, ¿estás actuando con honestidad? ¿Estás siendo ético? No. Si tú tienes un taller, como nos ha pasado, son cosas que les comparto personales o de gente que yo conozco. El señor de toda la vida que le arreglaba la lavadora a mi mamá va y arregla la lavadora y resulta que le cambia las piezas, le roba las piezas, no necesitaba eso. ¿Qué tienes que estar ahí cuidando y vigilando que no se lleven tus piezas para que... Bueno. Y entonces, Oye, qué grato es, Nelly, y cuando... te cobra Sí. un dineral y tu lavadora ya quedó mal. Oye, ¿no? la contraparte, que de pronto llegues a un lugar y le digas, oiga, tengo un problema mayúsculo con este equipo, y resulta que lo desarman y lo que hacen es conectarle, mire, se le zafó este cable. ¿Cuánto es nada? Oiga, no, pero usted lo revisó y detectó el detalle. No, no es nada, no le cambié nada. Oye, qué grato es cuando te sucede eso, ¿no? Sí, En sí, la o contraparte, el digo, ejemplo de casos. que les compartí en la pausa, de la modista que me cobró algo que creí que iba a ser mucho más caro y además de un día para otro, como se lo pedí urgente, me lo logró tener. Claro que hay gente así, pero eso es lo que hay que fomentar. A ver, hijo, a ver, hija, esto es importante. Y yo con el ejemplo. Me dieron mal el cambio, oye, me diste mal el cambio, aquí están tus 10 pesos que me estás dando de más, o esto no es mío, me encontré un celular, vamos a ver de quién es, o sea, detalles. Sí, mira, Nelly, desgraciadamente uno se contagia más de lo malo que de lo bueno, pero no es excusa, Claro. porque si tú tienes cierta preparación y puedes entender lo que está pasando, entonces tienes que contribuir a cambiar las cosas, no a que sigan mal. Porque hacia dónde nos va a llevar este proceder. Cada vez vamos a estar peor, la deuda aumenta. Hijo. ¿Y qué futuro nos espera? Ahora, a mí me molestan muchas cosas que pasan. Por ejemplo, se va a recortar el presupuesto, ya se recortó, y no sé si educación fue uno de los renglones que recortaron. Pues siempre le toca. Bueno, pues fíjate qué error tan grande, porque donde no se debería de tocar es en educación. Ahí el gasto de educación no se debería tocar, al contrario, creo que nos falta invertir en educación. Y donde se Todo debe invertir con un proyecto más sensato ya a largo plazo. Bueno, y además. donde se debe de cortar son en salarios de gente muy poco productiva, Sí. que además como están al lado del plato, pues se sirven con la cuchara grande. Y entonces, ¿dónde está lo parejo, no? No, y ni le muevas. Nos Ahorita vamos a cómo están los apretar- estados. Nos vamos a apretar los endeudadísimos. cinturones todos, menos quién. Claro. Menos la clase privilegiada. Sí, eso también es muy desagradable como sociedad y Bueno, genera pues, mucho ¿sabes resentimiento. qué? Pues no quiero ni pensarlo, pero tú jalas mucho una riata hasta que Revienta, claro. revienta, porque inclusive los metales tienen Van cediendo. Maleabilidad. Sí, tienen su punto de quiebre. ¿no? Entonces, sí, los mexicanos, pues sí, realmente el pueblo es muy aguantador, pero no se vale. Además, yo creo que el amor a la patria también tiene que ver con el amor y el respeto a uno mismo. ¿Cómo me siento yo cuando me la paso engañando y aprovechándome de los otros? En lugar de contribuir a que sea mejor la vida, a entender al otro, a ser empático, ser tolerante. Bueno, hay tantas cosas que tenemos que aprender. Pero como lo decía Raquel, la respuesta es ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro núcleo, en nuestra casa, para ahí ir modificando poco a poco pequeñas acciones que vayan llevando a ese acontecer macro que pueda generar algo mucho mayor a la sociedad y que podamos hacer un México diferente? Ok. Volvemos. Tenemos
Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos en Excelencia Personal hablando del amor a la patria. Y pues vamos a entrar un poco en polémica. Gabriela Martínez de Xochimilco, ella es maestra, tiene 52 años y dice, ¿qué opción brindaría usted para solucionar los maestros para que brinden clases? Porque es bonito criticar, pero de igual manera brindar soluciones. Bueno, mire, yo creo, uno, he sido maestra, entonces sí sé de lo que estoy hablando, ¿no? Y sí, trabajé recién egresada como maestra. Dos, tuve un maestro que fue el licenciado Gerardo Canseco, como les compartí, dio clases en muchas universidades y en la UNAM también. Entonces me tocó ver lo que es levantarse temprano, lo que es preparar una clase, lo que es calificar, etcétera. O sea que sí sé de lo que estamos hablando aquí. Sí, el amor a los niños, ¿no? Y claro, y también tengo hijos. Y creo que el amor a la patria en ser maestro es eso, es compartir. Es ver a unos niños que no tienen clases desde hace quién sabe cuándo y pensar en la trascendencia, como nos dijo Raquel al principio. Ese es mi muy humilde punto de vista. La trascendencia que tiene que estos niños estén perdiendo clases y que van a ser los seres humanos de mañana. No tienen por qué ellos estar pagando. A veces no estamos de acuerdo, hay que buscar la mejor solución, pero pues como dijo un día un reportero, no me acuerdo quién fue, pues si tienen ganas de marchar, que marchen en las tardes. En la mañana dan su clase. Eso hacen en otros países. No estoy de acuerdo con la reforma, marcho en la tarde y doy mi clase en la mañana. Sí, pero entonces no estamos dispuestos a sacrificar. Y los que están sacrificando aquí y los que están perdiendo somos los mexicanos y son esos niños que no tienen clase. Perdón, pero ese es mi humilde punto de vista. Es cierto. Yo sé que es más fácil criticar, pero si no critica uno, tampoco subraya uno lo que a uno no le parece bien. Yo también soy maestra, también he tenido buenos maestros y he tenido malos maestros, le tengo mucho amor al estudio y yo creo que la solución no puede resultar peor que la enfermedad. Claro. Entonces, si yo voy a solucionar un problema, no lo voy a agravar, ¿verdad? Mi capacidad, mi preparación precisamente como maestra, me señala que tengo que buscar otros caminos, no hay uno solo. Entonces, a los niños no los puedo perjudicar. Como maestra voy a luchar por mis derechos. Eso sí, tener una buena paga, tener buenas condiciones. Estoy dispuesta a que me examinen porque sé lo que voy a enseñar. Si no supiera, pues a mí mis principios no me permitirían pararme en un salón de clases si no sé qué voy a enseñar, ¿verdad? Nada más por ir a firmar y recibir la quincena. Yo creo que esa es dignidad propia. Ahora, que los maestros son maltratados y que son malos sueldos. Y hay una contraparte, ¿no? Y que hay una... Sí, todo eso lo entiendo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que haya plazas que se heredan. Porque estos no son reinos. Claro. Sí, claro. ¿Sí? Esa es la parte más difícil y fue una de las cosas que reformaron y que claro que generó un problema y un cambio muy fuerte de años. Nadie quiere perder sus privilegios. Nadie quiere el cambio porque da miedo. Nadie quiere cambio. Ahora, ¿por qué me voy a oponer un examen? Pues no estoy presumiendo que soy maestro. Claro, y además te está renovando constantemente, me hacen un favor porque me voy a preparar. Claro. ¿Pero por qué les tengo que dar en la torre a los hijos? Sí, porque además entonces caemos también en la otra contraparte que es, pues entonces no evaluemos a los niños y que todos suban de año y cambien de año, hagan o no hagan las tareas y hagan y no hagan nada. A ver qué país nos toca. Pues sí, pues ¿dónde estamos parados? Sí, porque los maestros también han de tener hijos y nietos, Pero eso lo hemos compartido de otros países. Tengo una amiga de 60 años en Estados Unidos y ella me decía la situación de su país con mucha tristeza. Estamos fritos en Estados Unidos porque las políticas han cambiado, la educación ha cambiado. Y ahora nos estamos enfrentando jóvenes que están ocupando puestos, así sea de telefonista o de atención a clientes, que no saben sumar 3 más 3. ¿Por qué? Porque los han dejado repetir año, los han dejado pasar sin calificar. Entonces, no estamos diciendo que México sea el único. Estamos diciendo que hay que imitar lo bueno de otros países. Y nos llama Rosa González de Iztapalapa.
Ella tiene 60 años y dice, en este país hay mucha gente honrada y no todos somos rateros. Por supuesto, es lo que estamos diciendo. Y eso es lo que queremos resaltar. Que ojalá contagiemos a los niños de esos valores, que les enseñemos que sí hay gente con valor, que hay gente honrada, que hay gente honesta, que hay que gente serlo y no parecerlo. Heroica, exacto. Que hay que serlo y no parecerlo. Bueno, hablando de eso, decías que cómo podemos influir en los demás. Pues la comunicación es un medio de influir. Entonces, tienes que comunicarte, tienes que propagar tus ideas, luchar por ellas y además ser ejemplo de ellas. Porque si yo hablo de una cosa, pero estoy haciendo otra, pues claro que no voy a tener credibilidad. Entonces tengo que dar un ejemplo. Mi conducta tiene que ir de acuerdo con lo que predico. Entonces, y todo el mundo tiene derecho de manifestarse, pero son los derechos de los que se manifiestan y de los que sufren por las manifestaciones, ¿esos no tienen derechos? Claro. Entonces, ¿qué clase de democracia es? Claro. Que los derechos de uno opacan los derechos de los otros o los anulan. No, y así va a ser muy difícil ponernos de acuerdo. Entonces algo está haciendo mal. Otra cosa, cuando tú sientes a dialogar con alguien, es diálogo, no es monólogo. No puede ser que o aceptas lo que yo te digo o no tenemos nada que hablar. Pues si no tenemos nada que hablar, ¿qué estamos haciendo los dos acá? Claro, o 5 atacando a uno y uno queriéndose defender y luego no lo dejan hablar. Estamos dices, aquí porque tú vas a expresar tus ideas y yo voy a expresar las mías. Y vamos a debatirlas y tú me enriqueces. Vamos a debatirlas. Pues sí. Pero si yo me siento y te digo, Gerardo, estas son mis reglas, ¿las aceptas? Si las aceptas, entonces sí. Sí, me siento, si no, no me voy. Sí, si no, me voy. Claro. Entonces, ¿qué actitudes son esas? ¿A dónde vamos a llegar? Sí, amenaza tras amenaza. Bueno, entonces hay cosas que están mal porque vamos a acabar como el rey Midas, ¿no? Los que están cerca del oro van a acabar comiendo oro, nada más que el hombre no se alimenta de oro. Eso no se vale. Eso por supuesto que no se vale. Erika Rubalcaba de Álvaro Obregón dice, felicito al programa, mi papá fue albañil y siempre me inculcó que lo que no es mío o es de alguien más, por ejemplo, si en la tienda me daban un peso de más, el mismo momento tenía que regresarlo o al día siguiente. Qué bello valor. Y esos son valores que pues de eso estamos hablando. Sí, eso ese es el amor a la patria, exactamente. Eso, la honestidad, el compromiso, el respeto al prójimo, la tolerancia y la justicia, que yo creo que ya se nos olvidó qué significa. Andrea Padilla de Coacalco, de 61 años, dice, también nosotros deberíamos exigir a los diputados y al mismo presidente una fianza económica y si no cumplen con sus promesas, pues cobrarnos de ahí. Y pues sí estoy de acuerdo contigo, porque las promesas de campaña pues siempre son muy lindas, ¿no? Y de ahí habría que revisar cuántas se cumplieron. Y en muchos casos ha habido la propuesta de que en la Cámara de Diputados y Senadores no se necesita tanta gente y las millonadas que gastan, que de verdad es una... No, y partida tras partida, y sobró nos lo repartimos, y cosas que dice uno, qué bárbaro. Y luego ponen en la tele que se están durmiendo cuando son las sesiones, dices, qué falta de respeto, eso no puede suceder, bueno, eso no es amor a la patria. Y el que tenga tantito de poder tiene más responsabilidad. ¿Cómo va a dejar este país y cómo contribuyó? Oye, nos quejamos de los maestros que están defendiendo sus puestos porque los heredaron. ¿Y qué senador o político va a dejar su puesto porque no es útil su trabajo? Sí, claro. Eso sí, que ya se le evalúa. Eso deberíamos exigirlo. Claro. Fíjate que la evaluación no estaría mal. Sería una maravilla. ¿Verdad? Pues, ha habido muchas propuestas también. Lo que pasa es que quedan en propuestas muy... yo tengo una duda muy grande. Tristemente. A ver. ¿Por qué en otros países sí se puede oír la voz del pueblo y aquí pues se grita pero nadie escucha? Es buena pregunta. Es muy buena pregunta. Sí, esa no la sé responder sinceramente. Sí, porque también es una falta de respeto a nosotros mismos, ¿no? Como sociedad. Yo me pregunto si hablamos y si nos quejamos y si hay gente inteligente y hay organizaciones que se forman, pero pues no pasa nada. Sí, y eso es tristísimo, se siente una desesperación y luego se cae en la impotencia. Y lo peor, ahora se queja la gente hasta de que nadie va a las juntas vecinales. Y es un poco también por eso. Todo el mundo habla, dice, oye, ya estuvo el acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? No sé, pero ya hubo acuerdo. ¿Cómo? Si ni se votó. Es complejo, ¿no? Y se genera apatía. Y si genera apatía, pues no nos quejemos de que todo vaya mal. Pues no nos podemos quedar con la tristeza y el agobio de cambiar hasta arriba si no empezamos por cambiar uno
mismo desde su casa. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo les voy a formar a mis hijos? ¿Yo si soy maestro, qué tengo que hacer? ¿Yo si soy alumno, cómo voy a cumplir? ¿Cómo voy a sacar mejores calificaciones? ¿Cómo voy a aprender? No copiar al otro, sino mi conocimiento. ¿Cómo voy a respetar lo que no es mío? ¿Cómo no tirar basura en la calle, no? Claro, luego nos quejamos de que se inundan las calles, pues es por la basura que taponea todo. Y ya pues no la sabemos, respetar ¿no? a cada persona que cumpla cualquier función, cualquier trabajo que sea, pues, respetarlos y valorar la función que están cumpliendo. Y bueno, eso que decías, Gerardo, de los 1000 usos, pues habla un poco de la creatividad de los mexicanos. Claro, por un lado es muy bueno. Que estamos dispuestos a solucionar todo, no importa lo que sepamos hacer, pero eso habla de una actitud de servicio y no una actitud mediocre de eso a mí no me toca. Volvemos. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos en Excelencia Personal y agradezco a todas las personas que se comunican con nosotros y que nos están escuchando. Guadalupe Linares, de Álvaro Obregón, dice: las personas que estudian no deben por qué tener odio, y que las personas que no estudian son las que tienen odio al mundo, y que los profesores que brindan clases deben hacer su trabajo con amor. Estamos de acuerdo, y gracias a nuestro telefonista Héctor Ontiveros, que está al pendiente de sus llamadas, que ha tomado todas las llamadas del día de hoy. Lourdes Rojas, de Tlalpan, dice: a pesar de que están disminuyendo los gastos para la educación y la salud, los diputados aprobaron el día de ayer un aumento de 500 millones de pesos para su alimentación. No, bueno, pues son de las cosas aberrantes. Que nos incongruentes, aberrantes, vergonzosas, que nos lastiman como sociedad, Raquel. Y nos lastiman. Por supuesto. María Dolores, de Gustavo Amadero, muchas felicitaciones por su programa. Los maestros pueden pedir por sus derechos, pero tienen que hacer conciencia de que afectan a los que más necesitan, niños y comerciantes. Sí, pues todo lo que ha pasado en Oaxaca, siendo un lugar turístico, Chiapas, que eso, sí. Cuánta gente ha dicho: tuve que cerrar mi negocio, no tengo que comer, porque está lleno de marchas aquí y la gente no puede pasar, y tampoco eso se vale. Eso no es respeto, eso no es respeto. Adelina Ramírez, de Xochimilco: quiero opinar que las personas que nos están gobernando vienen de una familia en la que no les inculcaron valores. Desafortunadamente se perdieron los valores. Probablemente así sea, Adelina, porque pues no tienen ganas de vivir con esto. Y tengo otra llamada que ahorita le pasaré. Es una llamada anónima de una consulta acerca de su hijo. Se la pasaré a la doctora Raquel para que se comunique directamente. Quiero hacer aquí una aclaración. Sí, puede que no te hayan inculcado valores. Lo deseable sería que desde que chico aprendieras cuáles son los valores que a ti te hacen ser una persona y ser útil a la patria y a la humanidad. Pero si no te lo inculcaron de chico, ya cuando eres mayor, así como cambias muchas costumbres y hábitos porque consideras que no fueron correctos y que no era por allí, entonces también puedes aprender. Tienes la responsabilidad de portarte bien y no decir: es que no me enseñaron en la casa. Sí, es lo único que aprendí, no, pues si sabes que hay un bien y un mal, ¿no? Ojo. Pues muchas gracias, Raquel, mucho más que decir, nos tenemos que despedir. Gracias a Iván Lascano, nuestros telefonistas, hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.